96.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este jueves 3 de mayo del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. En este jueves 3 de mayo del año 2018 estamos conmemorando el Día de la Libertad de Prensa. Y a propósito de este día, doy lectura de inmediato al editorial de hoy del periódico El Día. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en una situación en la que el ejercicio periodístico en República Dominicana atraviesa por una etapa llena de retos. Se puede afirmar que hemos superado la época en que desde el poder se disponía de la eliminación física de los periodistas, pero hay nuevas inquietudes por amenazas a la libertad de prensa propias de estos tiempos. Resulta inquietante cómo desde estamentos políticos llamados a garantizar plenamente los derechos ciudadanos se detecta una creciente corriente de querer disciplinar el ejercicio periodístico, impulsando regulaciones o proyectos de ley que afectan la independencia periodística. Se mantiene la amenaza de prisión como forma de castigar el delito de la palabra, lo cual se convierte en un elemento amenazante, pues desde el poder se puede atacar hasta la libertad de movimiento utilizando argucias jurídicas. El exceso de demandas judiciales, ataques legales, físicos y cibernéticos contra periodistas y medios son armas de estos tiempos para limitar la libertad de expresión. En otros países de la región vemos situaciones más extremas, como son los 23 periodistas asesinados desde mayo de 2017 hasta la fecha en Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y México, de periódicos, televisión y radio. La defensa a la libertad de prensa trae nuevos retos que estamos dispuestos a enfrentar. Ese es el editorial del periódico El Día, en el día de hoy, con motivo del Día de la Libertad de Prensa, que aprovecho para reiterar el agradecimiento por todo el apoyo recibido. Una buena parte de este apoyo se ha expresado pues públicamente en artículos periodísticos, en mensajes en las redes sociales, en comentarios de radio y comentarios de televisión. Otros lo han hecho de manera privada, algunos por la condición de las posiciones en la que se encuentran, y realmente agradezco todas esas demostraciones, gente pues
que incluso en cualquier aspecto, ¿no? He recibido esa solidaridad de amigos artistas, desde todos los ámbitos. Así es que gracias a todos. Este es un caso singular, no es un caso realmente que toma la dimensión de afectar a una persona, que toma la difusión de afectar a un comunicador. Esta es una necedad, un acto, es una temeridad porque lo lógico es que si el honor de una persona se ve afectado porque se han hecho referencias falsas o inventadas de esa persona pues haga los reclamos correspondientes en la justicia. Pero el honor de una persona no puede verse afectado, sobre todo cuando es una persona que está en actividades públicas, no puede haberse afectado por sus propios hechos, porque esa persona no puede salir a acusar a nadie de afectarle su honor con referencia a sus propios hechos, sin que haya invento en ninguno de esos hechos. Que reitero, cuando hice referencia a 4 situaciones de apresamientos sobre un individuo que está reclamando pues castigo a la corrupción en la República Dominicana, sobre un individuo que está en un movimiento social de lucha contra la impunidad, no lo hice para privilegiar la condición que esa persona tenía en un momento, en el momento al que yo me refería, porque de ese momento era el que podía hablar, porque de ese momento era el que tenía pruebas en las manos. Yo no puedo hablar de la vida posterior de esa persona, pero no tengo referencia que me permitan probarla. Entonces, cuando hice esa referencia, no era al problema de la adicción, ni del tráfico de droga, que privilegiaba mi información. No, mi información eran 4 sometimientos a la justicia, 4 apresamientos que se resolvieron al margen de la justicia. 4 expedientes de una persona que solicita judicialización que no se judicializaron. Incluso un distinguido abogado que respeto mucho decía en un escrito que su cliente pues tenía un no al lugar del caso a que he referido de narcotráfico. Y yo en el proceso, las únicas palabras que pronuncié ante la juez, le dije a ella que si aparecía ese no al lugar, este señor, que está aquí, como dice un tema muy popular ahora, tenía el compromiso de darlo a conocer. Que si yo me hubiese encontrado con ese no al lugar, lo hubiese dado a conocer porque estaba en el deber profesional de darlo a conocer. Si yo referí 4 casos de esa persona y en uno de esos casos fue beneficiado con un no al lugar, yo no estaría actuando como un periodista profesional si escondo, si oculto la información de que, teniendo conocimiento de que en uno de esos 4 casos hay un no al lugar, no lo hubiese referido. Yo no lo referí porque no me he encontrado con ese no al lugar, porque ese no al lugar no existe. Eso no existe. No sé por qué personas respetables repiten una falsedad. Eso no existe. Entonces, sencillamente esas cosas se resolvieron
al margen de la justicia. Y entonces estamos reclamando justicia. Y era ahí la contradicción que me llevó a hacer referencia a esos casos, a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, la verdad es que el comportamiento de la economía dominicana pues sigue siendo muy estimulante. Ayer hubo una rueda de prensa del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, y en esta rueda de prensa el gobernador del Banco Central decía que durante el primer trimestre de este año 2018 hemos tenido un crecimiento de 6.4 de la economía. Si eso se mantuviera y otros efectos, pues también la economía pudiera llegar a un crecimiento de un 7% este año. ¿Cuáles han sido los sectores más dinámicos de esta economía? Bueno, los ingresos en divisas en el primer trimestre ascendieron, los ingresos en divisa, a 7.537.5 millones de dólares en un trimestre. La inflación acumulada a marzo de 2018 es de 0.55% y la interanual de 3.91%, es decir, niveles de inflación sumamente bajos. Las reservas internacionales lograron el récord de 7.577.2 millones, igual al 4.6 de meses de importaciones. Esas son las reservas internacionales, para igual a 4.6 meses de importaciones. Entonces, de continuar la expansión, podría concluir este año con un crecimiento superior al 5.5% y al 5.5% programado por el Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo que informó ayer el gobernador del Banco Central. Entonces él dice, siendo conservador, si seguimos así como estamos y si no pasa ningún evento, podríamos crecer al cierre del año un 7%. Esto dijo el gobernador. Entonces, entre las actividades que inyectaron ese comportamiento, la construcción creció 9.3%. Entonces, otros sectores, bueno, tenemos en la zona franca 10.9%. Ya dijimos la construcción, el transporte 7.9%, el comercio 8.2%, la salud 7.5%, la agropecuaria 6.1%. Todo esto está marcando pues una dinámica de crecimiento de la economía, que eso es, y entonces en un clima de estabilidad, de muy bajos niveles de inflación, esto es auspicioso para seguir incentivando las inversiones en la República Dominicana. Así es que ojalá que podamos mantener ese ritmo. Nosotros hay dos amenazas que tenemos. Una es una variable no controlada por nosotros, que es la de los precios internacionales del petróleo. La otra que hay que tomarse en serio es la de los niveles de endeudamiento, que si bien es cierto que se ha planteado que están en niveles controlados, que no representan un riesgo como se vive pronosticando, pero sí es un tema al que hay que prestarle toda la atención del lugar a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, varias cosas que queremos pues lamentar. Una de ellas, bueno,
tengo entendido que hicieron la referencia a nuestros colegas de 5 a 7, fue al lamentable caso de un señor que anoche pues se lanzó desde un cuarto piso de Ágora Mall. Desconozco hoy cuál es su situación, porque parece que no fue llevado con vida a un centro médico y tal vez pudiera superar esta situación. No sé cuál es, pero ese es el deseo, de que pueda superar esta situación. Por otra parte, hay que estar atento a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el Escherichia coli. Ya hay una persona muerta por el consumo de lechuga contaminada con Escherichia coli en Estados Unidos. Hay 3 estados que están en alerta, donde se ha detectado la presencia de Escherichia coli en la lechuga. Esto es en Kentucky, en Massachusetts y en Utah. Estos 3 estados están en alerta y ya se ha reportado una persona fallecida en los Estados Unidos y hay decenas de personas hospitalizadas por contaminación por Escherichia coli después del consumo de lechugas contaminadas. Esto realmente es una gran alerta, no solo para donde esto está ocurriendo, sino para todo el manejo y el consumo de este producto. Entonces, bueno, yo creo que hay ya pasos que hay que dar, sobre todo en el consumo, en establecimientos comerciales con relación a estos productos. Entonces, por otra parte, sí, porque cuando me refiero a pasos, no estoy hablando en el aire, de cosas en el aire. Yo creo que todos los restaurantes cobran bastante caro un plato de ensalada, como para no comprarla ya después de procesos en lo que ese producto ha sido totalmente esterilizado, y ya hay procesos realmente que lo garantizan. Lo único que son un poco más caros, entonces es más fácil ir a comprarla a los mercados, darle una lavadita y manejarla así. No, yo creo que ya aquí hay procesos de ozono, hay una serie de cuestiones en las que, por lo menos si usted va a vender un producto caro, debería que ese producto tener esa regulación. Entonces, también otro hecho que no podemos ignorar, es lo que ha ocurrido con la consultora británica Cambridge Analytica. Definitivamente ayer pues esta empresa anunció que va a ser disuelta. Empezó ayer su proceso de disolución, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Todo esto después del escándalo en la que un propio ex empleado de esta Cambridge Analytica, un director de su departamento tecnológico, les dijo a varios periódicos estadounidenses que se habían usado las informaciones de más de 50 millones de personas suscritas que tienen cuentas de Facebook. Las informaciones de ellos se habían usado para establecer perfiles que se manejaron en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Y se manejaron de 2 maneras: con informaciones
pues destinadas a esos perfiles, pero también con informaciones falsas destinadas a esos perfiles para producir pues una postura frente al voto en las elecciones en los Estados Unidos. Y esto realmente ha escandalizado por los efectos en unas elecciones, aunque realmente lo que ocurre con todos nosotros cuando vamos a un lugar y tenemos que adquirimos una tarjeta de fidelidad. La tarjeta de fidelidad son todas aquellas tarjetas que tienen los establecimientos que le dan estímulos a los clientes que consumen a través de esa tarjeta de fidelidad. Realmente el negocio de esas tarjetas, de quienes se asocian a los establecimientos para emitir esa tarjeta, el negocio de esa tarjeta no está en el negocio inmediato de las compras que la persona hace. El negocio de esa tarjeta está en la calidad de las informaciones que maneja para poder hacer el mercadeo correspondiente, porque ahí está el perfil de consumo de las personas, y a través del perfil de consumo las personas pueden ser manejadas e inducidas en su consumo. Y entonces esto es una práctica que no la habíamos tenido así demostrada en la política, pero sí en la actividad comercial es bastante común, Amaury, que esta situación pues puedan darse. El sol de la mañana, el sol de la mañana. En definitiva, después del anuncio de la ruptura con Taiwán y el establecimiento de relaciones comerciales con China, el elemento que queda preocupante es el de la reacción de los Estados Unidos de América en relación con este proceso. Desde ayer está circulando una información que da cuenta de que Estados Unidos pues ha expresado un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que esta negociación no garantiza un equilibrio en la zona, y hay varios trabajos en la prensa de hoy, por ejemplo de Nisa Campo, que aparece en su periódico, que es el Diario Libre, dice entre otras cosas lo siguiente: las nuevas relaciones diplomáticas de República Dominicana con China no sería del todo del agrado de Estados Unidos, que ha acusado a la nación asiática de incumplir sus promesas comerciales y de alterar el status quo en la región. Robert Copeland, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, aseguró que están al tanto del anuncio de la República Dominicana de que ha roto lazos diplomáticos con Taiwán. Estas medidas orientadas a perturbar la situación actual no son beneficiosas y no contribuyen a la estabilidad regional, refirió al Diario Libre. Precisó que los Estados Unidos tienen un interés marcado y constante en la estabilidad de las relaciones entre China y Taiwán, y consideró que en los últimos años el diálogo entre ambas partes ha favorecido la paz, la estabilidad y el desarrollo. Yo no entiendo cómo es que esto puede contribuir a perturbar, como dice el señor Copeland, que estas medidas orientadas a perturbar la situación actual no son beneficiosas, porque la República Dominicana no está haciendo otra cosa que lo mismo que hizo Estados Unidos desde hace muchos años. Lo que pasa es que ellos entienden que ellos tienen derecho a hacerlo porque son una potencia, pero ellos creen que no tenemos derecho pues a actuar en función de nuestra soberanía y tomar decisiones como esta, que no
desafían para nada a Estados Unidos porque no se dan en el clima de un conflicto ideológico con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Estados Unidos, lejos de buscar la respuesta en acciones como la que tomó Panamá o acciones como la que tomó la República Dominicana, ellos deben revisar cuál ha sido su comportamiento con la región. Estados Unidos actúa o ha actuado con la región como aquella persona que solo se interesa por la pareja que dice querer cuando ve que hay otro pretendiente merodeando. Si no hay otro pretendiente merodeando, entonces no hay demostración de interés, no hay demostración de afecto, no hay demostración de amor. Esa ha sido la conducta de los Estados Unidos de América. Si vemos la historia casi inmediata, ¿qué ha ocurrido? Estoy hablando después de los años 60. Estamos hablando después de los años 60. Cuando Estados Unidos, después de lo que ocurre con la enmienda Platt, que realmente es, digamos, el sello de su influencia en la región y lo que marca la salida de España y marca la disminución del poder de otras potencias europeas en el Caribe. Es lo que ocurre con el proceso de independencia de Cuba, que Estados Unidos pues apoya a los independentistas cubanos y llega pues al entendimiento de que Cuba va a operar como una república democrática libre bajo el tutelaje de los Estados Unidos, y en cambio Puerto Rico va a operar como una colonia de los Estados Unidos. Y bueno, como la República Dominicana está pues entre estos dos países, también teniendo a Puerto Rico en sus manos y controlando la situación de Cuba, República Dominicana quedaba en ese esquema. Entonces, ese esquema se mantuvo así hasta el triunfo de la revolución de Fidel Castro. Entonces, ahí es que Estados Unidos vuelve a reaccionar con la región. Después de la enmienda Platt, lo que viene, porque Estados Unidos tenía el control de la región a través de los regímenes dictatoriales que apoyaba, etcétera, y no tenía, digamos, esos programas de apoyo a la región. Bueno, pero viene entonces un actor distinto con el triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959. Ahí es que Estados Unidos dice, ay caramba, hay una región que yo tengo que cuidar, hay una región con la que yo tengo que trabajar más de cerca. Y entonces el presidente Kennedy lanza la Alianza para el Progreso, que es el primer programa de desarrollo que lanza Estados Unidos. Este programa, más que de desarrollo, era desarrollista porque era un programa de auxilio alimenticio. Yo creo que todos los que estamos aquí pues recordamos ese programa porque mi hábito por el buen queso no empezó reciente, ¿no? Empezó con la Alianza para el Progreso, un queso muy bueno que se distribuía en este país, el desayuno escolar muy bueno, yo diría que mejor que el de ahora, y que es bueno, porque esa marifinga era muy buena, esa harina de plátano era muy buena, esos locrios de trigo eran muy buenos. Entonces, todo esto eran parte de la Alianza para el Progreso. El de los centros comunales, empezaron a construirse centros comunales,
llamar a la gente a la organización, a una serie de cuestiones, es decir, a enseñarles vías de progreso a la gente distinta a la de realizar una revolución socialista. Esas fueron las bases de la Alianza para el Progreso. Bueno, esa fue una respuesta inmediata a la revolución cubana. Pero después pasó el tiempo y entonces los amores se envejecieron, no hay nuevo pretendiente y Estados Unidos tranquilo. Otra vez, olvidado de la región. Ah, bueno, viene la revolución sandinista, en el 79 y Estados Unidos vuelve a mirar hacia la región. Y entonces ya no era suficiente con un plan como el que lanzó el presidente Kennedy, sino entonces viene una iniciativa pues mucho más abarcadora en términos de desarrollo económico, que fue la iniciativa del presidente Reagan para la Cuenca del Caribe, que es la respuesta a la revolución sandinista del 79. Entonces viene este plan que se aplica a partir de los años 80, creo que el 1 de enero del 84, viene la iniciativa para la Cuenca del Caribe, y esa iniciativa pues todavía tiene sus efectos. Yo creo que no ha habido ningún programa de desarrollo económico para la región más amplio que el de la iniciativa para la Cuenca del Caribe. ¿Por qué? Porque sin tratado de libre comercio, todos los productos de los países caribeños eran, pues, podían ingresar libre de aranceles a los Estados Unidos. Pero el presidente Reagan además liberó a los inversionistas estadounidenses para que vinieran a invertir a estos países sin cargas impositivas en los Estados Unidos, entre otras facilidades. Y ahí está el desarrollo del parque de zona franca, de los parques de zona franca industrial, entre otras cosas, ¿no? Y muchas otras inversiones que se desprendieron de esta iniciativa para la Cuenca del Caribe, que fue la respuesta a la revolución sandinista. Bueno, pero después ya la revolución sandinista no representaba ningún peligro. El propio Reagan le construyó un muro de contención, porque cuando apoya a los contras de Nicaragua, nunca estuvo proyectado que los contras iban a derrotar a los sandinistas. Los contras iban con el objetivo de pues mantener este movimiento dentro de sus propias fronteras, y que no se estimularan a comunicar esta iniciativa revolucionaria a toda Centroamérica. Entonces, con ellos mantenidos enfrentando una propia guerra interna en lo que se desgastaban, entonces ya no había posibilidad de que siguieran expandiéndose hacia Centroamérica. Esa fue el objetivo de la guerrilla de los contras que financió el presidente Reagan en los Estados Unidos, en Centroamérica. Entonces, a partir de ahí, entonces se enfrían los amores. Hasta que viene la conclusión de la Guerra Fría y se da el acontecimiento que la luz ha privilegiado mucho siempre en sus análisis, que es el del consenso de Washington. Pero ya el consenso de Washington no me da estas cosas que me daba la Alianza para el Progreso, desarrollista, no me da estos niveles de inversión que me produjo la iniciativa para la Cuenca del Caribe, sino que más bien lo que me comunica son una serie de reglas para yo allanar mi mercado y que los productos estadounidenses pues sean los reyes de todo el mercado. Esa era básicamente esa iniciativa, la del consenso de Washington. Y producto del consenso de Washington, entonces después vienen otras iniciativas. Nosotros hablamos recientemente aquí
de lo que ocurrió con la Cumbre de las Américas, después que España lanza la Cumbre Iberoamericana. Pero ¿qué ocurrió en la última Cumbre de las Américas? El presidente de los Estados Unidos no fue, y alegó que estaba pendiente de la cuestión de Siria, que él no le podía dar seguimiento si estaba aparentemente fuera de Estados Unidos participando en una cumbre latinoamericana. Entonces, ahí se explica que es una región que no está en las prioridades de Estados Unidos, que solamente se ha colocado en la agenda cuando Estados Unidos ha visto algún actor, ha visto la irrupción de algún proceso extraño. Entonces ahí sí ha intervenido, ahí sí ha lanzado programas, pero después ha sido el descuido. Entonces, ustedes saben qué es lo único que va a venir para la región después de esta presencia de China en la región. Bueno, lo único que va a venir es beneficioso para todos nosotros, porque entonces ahora Estados Unidos, que solamente así es que ha actuado en la región, ustedes lo verán con alguna iniciativa dirigida también a preservar sus intereses en la región. Cambio y fuera.